Bueno, pues buenas tardes. Gracias por su presencia. Lamentamos la premura de esta convocatoria. En todo caso, nos parecía que es importante. La primera cuestión que queremos formalizar es que hay un principio de acuerdo que todavía no está llevado y debatido en la mesa formalmente. Por tanto, vamos a ver qué sucede en la mesa del Pacto de Toledo. Toca ser formales y, desde luego, creemos que en una cuestión de tanta relevancia tiene que ser el trámite oficial el que curse la recomendación 2. Segunda cuestión. En todo caso, queremos felicitar a las pensionistas de este país que han estado movilizándose a lo largo y ancho de todo el Estado para demostrarnos que luchando y peleando por nuestros derechos arrancamos derechos fundamentales, como en este caso es defender el sistema público de las pensiones. 3. Hay un principio de acuerdo en el que los restantes grupos del arco parlamentario han tenido que girar 180 grados. Cuando nos decían que no era posible el IPC real, en la formulación que se está trabajando, verán cómo va a haber IPC real. 2. No va a haber otras variables, tal y como se pretendía por parte del Partido Popular, de Ciudadanos y del señor Campuzano. 4. No se va a segregar la revalorización en función de las rentas de los pensionistas, que también nos decían que era injusto subirle lo mismo a los unos y a las otras. Y 5. No se va tampoco a distinguir la revalorización en atención a que estemos en periodos de crecimiento económico o en periodos de recesión económica. Por tanto, digamos que esto es lo que se está debatiendo y hoy estamos un poco satisfechas porque el resto de los grupos políticos han venido al consenso anterior al año 2013 y parece que lo que antes era imposible, hoy es posible. Ya les dejo con nuestra portavoz en el Pacto de Toledo. Lo cierto es que por una cuestión de prudencia, así como no han tenido, creo, otros portavoces, yo creo que es importante destacar que efectivamente esto es un principio de acuerdo, sigue siendo un borrador que se tiene que ratificar y que además hay otros grupos que también han mostrado que tenían algunas reticencias. Aún y así, sí que hay elementos importantes. Entiendo que este preacuerdo sí que defiende de forma clara que el poder adquisitivo, cuando hablamos de él, de lo que estamos hablando básicamente es de IPC. Esto era una cuestión fundamental, porque no hay forma de poder explicar el mantenimiento del poder adquisitivo si no estamos hablando básicamente del IPC. Y, por lo tanto, de ello, si eso finalmente se termina ratificando, estaríamos contentas con ello. Establece, además, en este caso, que el mecanismo de revalorización de las pensiones debe ser en base al IPC real, y ahí es otro matiz importante que entendemos también a destacar. Reconoce, además, y yo creo que también eso era importante, sobre todo teniendo en cuenta cuál era el panorama del que veníamos y cuáles han sido, en este caso, las últimas reformas, pues que el consenso actual disciende claramente en torno al índice de revalorización de las pensiones del Partido Popular y establece, por lo tanto, que eso no hace consenso y que, por lo tanto, deberíamos entender, si bien eso no lo dice la recomendación, que eso tiene que caer y que, por lo tanto, debe ser derogado. Atendiendo, además, todo lo que sucedió en el año 2013 y lo fácil que resultó al Gobierno de turno de poder moverse de forma completamente unilateral, dar una patada al Pacto de Toledo y a la Comisión y también así al diálogo social, también establece la recomendación una especie de salvaguarda en la cual se pide en que cualquier tipo de modificación o evolución que tenga que ver con esa recomendación, con la revalorización de las pensiones, pase previamente por la Comisión del Pacto de Toledo y que, por lo tanto, sea debatida en el marco parlamentario. Habla, además, y para nosotras eso también era importante, de equilibrio social. Entendemos que la seguridad social no es un balance contable como si fuera al uso, es un derecho fundamental y, por lo tanto, cuando hablamos, en este caso, de pensiones, es fundamental que el equilibrio social forme parte también del ADN, en este caso, de todas y cada una de las recomendaciones. Es una muy buena noticia, como decía mi compañera, que en este caso hayan habido partidos como el Partido Popular o como Ciudadanos o también como el Partido Demócrata de Cataluña que hayan dado un claro giro de 180 grados. No creo, sinceramente, que sea mérito nuestro, creo que es mérito de los pensionistas y de las pensionistas que se han dedicado mes tras mes a presionar y hacerles imposible, básicamente, otra posición que no fuera reconocer que cuando hablamos de mantener el poder adquisitivo es hablar del IPC. Creo que es mérito de todas y todas ellos y que, por lo tanto, por eso precisamente creo que nos merecemos un puntito, en este caso, insisto, de prudencia para ver cómo se termina formalizando en la siguiente comisión y si se ratifica o no pues esta propuesta de borrador en la que volveríamos, por lo tanto, al consenso, al IPC y a hablar del mantenimiento del poder adquisitivo.